Buenas noches, hermanos. Tenemos el privilegio de presentar a nuestro hermano expositor desde Nashville, Tennessee, Estados Unidos, al pastor doctor Manuel Valverde, que es nuestro profesor en el curso de los primeros principios de la fe y el curso de estudiando la Biblia según sus géneros literarios. Hermano, el tiempo es suyo. Adelante. Por dejarme este tiempo y el privilegio de compartir. Aquí yo, eh, de alguna forma, no les estoy sirviendo a ustedes, son ustedes a mí. Me están edificando, me están dando la oportunidad de compartir, así que gracias, gracias. Es un honor hacerlo. Bien, quiero que veamos este pasaje que me ha llamado a mí mucho la atención ya hace varios años pensando en la transfiguración. Lo he leído varias veces, a veces me detengo, a veces no me he detenido, y si uno no se detiene, como que no ve todo lo que ahí está. Y los que han estado tomando el curso de cómo enseñar o cómo estudiar la Biblia según los géneros literarios van a estar atentos para ver cómo es que voy a desarrollar el pasaje. Ya ahí Jairo me dijo, sí, estoy pendiente. Pues bien, tenemos que ver un poquito el contexto y eh, el contexto va desde el 21 y la clave ahí en el contexto es lo que el Señor Jesús le instruye a los discípulos sobre lo que Él va a padecer en Jerusalén, y especialmente el versículo 22, pero leo 21. Lucas 9:21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Esto es la confesión previa que Pedro hace de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo de Dios. Y entonces les encarga que no divulguen eso, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. La, Toda es una suma de lo que el Señor Jesús va a ir a padecer a Jerusalén, y los verbos todos son adversos. La experiencia que va a tener el Señor: padezca, sea desechado, sea muerto, pero el cuarto es que resucite al tercer día. Y entonces esto me va a acontecer, esto va a ocurrir, esto es lo que está a la puerta, esto está delante mío. Y entonces ese es el contexto del pasaje de la transfiguración. Y luego, pues hace un llamado al Señor a que lo sigan, a que tomen su cruz. El 23, y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se destruye, se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, esa última frase es algo compleja. Vamos a ver, tal vez la tocamos brevemente, pero hay un llamado a seguirlo, a buscarlo, a comprometerse con él.
Y en ese contexto viene la transfiguración. En el versículo 28, y esta es la historia, y si uno la divide en escenas, algunos podrían hacer menos escenas. La idea es que esto es un episodio, una historia corta dentro de todo el Evangelio, que es la gran historia que Lucas cuenta con diferentes partes. Entonces, esta historia de la transfiguración es un episodio, una historia pequeña dentro de la gran historia. Esa historia pequeña está dividida en ciertas partes y esas partes se les llama escenarios, escenas, cuadros, y los cuadros que narra aquí Lucas son los siguientes. Dice que aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esa sería la primera escena, nos pone en el ambiente donde va a ocurrir la transfiguración. Los otros evangelios dicen como 6 días o 6 días, pero Lucas no precisa, dice como 8, puede ser 6, 7. Entonces, solo para decir que aquí no hay un error, porque no está precisando, simplemente está diciendo más o menos como una semana, entre 6 a 8 días, algo así. Y por eso no lo precisa y dice cómo. Entonces ahí tenemos la primera escena donde suben al monte a orar. El monte, según la tradición, ya se los voy a, vamos a ver, déjenme un segundito si puedo. Hermano, ¿puedo yo compartir pantalla? Sí, hermano. Ok, entonces vamos a mostrar ahí brevemente la ubicación. Permítame un segundo que esta... Vamos a ver si ahora... Ahí está. Y esto es solo para más o menos ubicarnos. Aquí, si ven en sus pantallas, donde dice Monte Tabor, es un poquito al sur del mar de Galilea, de hecho al norte de Samaria, pero es en esa área donde dice la tradición que fue la transfiguración, en ese punto. Y esto solo para que nos ubiquemos más o menos en relación a los lugares donde el Señor Jesús anduvo, relativamente cerca de Nazaret. Bien, cierro aquí. Vamos a ver otra. Aquí solo otro fotito de lugar. No sé si la perciben ahí, donde está ese templo. La tradición dice que fue en este lugar, es el mismo monte y ahí hay una capilla que existe en este mismo momento, pero se dice que ahí fue donde subió el Señor Jesús a orar. Bien, me salgo de ahí y volvemos al texto. Entonces subieron a orar. Y lo que ocurre al subir a orar, entonces está la segunda escena, dice, entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Esa es la transfiguración. Eso es lo que ocurre.
el aspecto de su rostro cambia y sus vestiduras, no cambian las vestiduras, sino el aspecto, cómo se mira, cómo lo perciben. Entonces, esa sería la segunda escena. Y la tercera es en el versículo siguiente, el 30, dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, aparecieron rodeados de gloria. Ahora, yo quiero brevemente, o tal vez voy a hacer el panorama o la vista rápida del pasaje y luego venimos por algunos detalles. Por la palabra gloria, yo quiero que la conversemos un poquito para que entendamos, porque el asunto, al fin de cuentas, ¿qué es esto de que se transfigura, que cambia su aspecto? ¿Y qué pasó? Bueno, al ratito ya volvió a lo normal, pero podamos ver algunas de las implicaciones de que el Señor haya cambiado su aspecto. Pero la otra cosa es que estos que aparecen rodeados de gloria, también hay dos verbos ahí, unos aparecieron y el otro hablaban. ¿Quiénes hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir a Jerusalén? ¿Qué es lo que acabamos de ver en el versículo 22? Que va a padecer, que va a ser desechado, que va a ser muerto, pero va a resucitar. Y ese tema también quiero que lo exploremos un poquito en más detalle, porque los otros evangelios, Marcos y Mateo, no incluyen este detalle, que a mí me parece que es de suma importancia, porque ese encuentro es para hablar del padecimiento. Y yo alguna vez hace, no sé si fue en noviembre, que había conversado con ustedes, había mencionado esto rápido, algo sobre la muerte, pero también está el tema de la resurrección y uno podría hablar que también se implica aquí la obra redentora, muerte y resurrección, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero dejémoslo ahí y movámonos en el pasaje al siguiente versículo. En el siguiente versículo habla de la reacción de Pedro, que sería la cuarta escena. Dice, y Pedro y los que estaban con él, se les describe que estaban rendidos, que estaban cansados, pero hay dos cosas que ellos logran hacer. O realmente, bueno, permanecen despiertos, cansados pero despiertos, y lo más importante es que vieron la gloria de Jesús y vieron a los varones que estaban con él. Cuando Pedro escribe más tarde, él dice que vimos o que oímos de la magnífica gloria la voz que decía, este es mi hijo. Dice la voz que oímos en el monte. Ahora, no hay que confundir que la voz se escuchó del cielo cuando el Señor Jesús fue bautizado. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, que descendió el Espíritu en forma corporal como de paloma, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Eso está en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Pero aquí es otra ocasión, segunda ocasión, esto es en el monte. Allá la primera vez fue en el río, cuando estaba siendo bautizado, en el valle. Aquí es en el monte, y aquí en el monte también se va a escuchar lo siguiente. Bueno, después de que ellos vieron la gloria de Jesús y la de los varones, la reacción de Pedro, que sería una quinta escena ahí, es que, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que dos cosas, que estemos aquí y que hagamos tres enramadas para ti, para Moisés y una para Elías. Y hay un comentario que hace Lucas y dice que
que Pedro no sabía lo que decía. Es decir, Pedro está ahí presente, ha visto estas cosas, pero no las puede procesar. Y quiero yo que al final de esta meditación podamos nosotros tener algo que decir y sí saber de qué estamos viendo, que entendamos un poquito más que lo que Pedro logra percibir en este momento. Él es como una especie de visión, como una especie de sueño. ¿Es esto cierto? Bueno, lo mejor es lo mejor es que prolonguemos la experiencia aquí, pero realmente Pedro no entendió bien qué es lo que está pasando. Y el 34, la última escena, o el último cuadro es, mientras él decía esto, una nube vino que los cubrió y ellos, entre paréntesis, no está el texto, y tuvieron temor al entrar en la nube, y aquí es el cierre de esta historia. Y una voz vino desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oído. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ahora después de que Jesús resucita, Pedro cuenta esto, está en la primera carta de Pedro. Juan cuenta parte de esto en el capítulo de la primera de Juan, porque ellos ya cuentan lo que vieron y lo que oyeron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esa es la vista panorámica. Ahora quiero que veamos algunas cositas ahí. La palabra gloria en el versículo 29, y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente se transforma. Gloria se puede hablar de cambiar de aspecto o se puede hablar de la palabra doxa, que puede ser un reflejo, que puede ser un brillo o una luz. Y yo quiero ilustrar esto un poquito porque para que pensemos en ese momento y luego veamos a Jesús, que Jesús estaba en la gloria y Jesús deja la gloria en su plenitud y toma forma de hombre, y quizá uno de los pasajes más claros sobre esto sea Filipenses 2, donde él se humilla, él se viste de humillación al tomar carne, al tomar forma de hombre, y no solamente toma forma de hombre, sino que toma forma de siervo, y no solamente de siervo, sino que va a la muerte, y no solamente muere, sino que muerte de cruz por nosotros. Entonces, nuestro Señor deja la gloria porque no le importa ser Dios como cosa a la cual aferrarse o agarrarse y no quererse soltar, sino que se desprende de eso para venirse a encarnar para poder morir por nosotros. Y entonces esa gloria que Él deja, aquí ese resplandor nos lo va a mostrar solo, casi podríamos decir como para tomar una foto. No para un selfie, porque Jesús no se tomó la foto. Que la foto habían discípulos. Porque incluso Jesús, una forma de explicar eso, de que algunos no iban a morir sin ver su reino, era justamente ver su gloria. Entonces, su gloria, su brillo. Dos ejemplos. Uno es en Apocalipsis 1, que yo les recomiendo, lean todo el capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando hay un profesor que Víctor y yo tuvimos, Víctor Aura y yo tuvimos en común, el doctor Emilio Núñez. Él escribió un librito que se llama El Cristo de Hispanoamérica. Los que fuimos católicos, yo fui católico,
la idea que teníamos nosotros de Cristo, especialmente ahorita en este tiempo de Semana Santa, a mí me daba tristeza pensar en Cristo, porque lo que yo miraba era Cristo en una urna, acostado, con las heridas todavía sangrando, en su costado, en sus manos, en sus pies, y con unos algodones metidos ahí, y la imagen de Cristo muerto. Y entonces, por eso era muy razonable que uno no quisiera pedirle nada a Cristo. Le pedía a María. ¿Y por qué le pedíamos a María? Porque la imagen que nos dejaron, que nos trajeron los españoles, es de que María siempre es una jovencita, tal vez de 20 años, siempre está muy llena de vida, está alegre, está con sus mejillas rosadas, pero Cristo se ve desvalido. Ahora, cuando uno lee Apocalipsis 1, se da cuenta que el Cristo, sí el que murió en la cruz, sí el que padeció por nosotros, el que derramó su sangre, el Señor Jesús está a la diestra del Padre en los cielos. El Señor Jesús, como se le revela a Juan en el, voy a leer aquí del 12, capítulo 1, 12 al 17, dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, es brillante, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este es el Cristo nuestro, este es el Cristo en el que hemos creído, este es el Cristo en el que confiamos, este es el Cristo a quien esperamos, este es el Cristo el que puede interceder delante del Padre por nosotros. Y entonces, esa imagen que los que crecimos católicos teníamos, que representa, si se quiere, un momento, pero un momento en el pasado que nunca más se va a repetir, que fue su sufrimiento y su muerte, pero el Señor Jesús está resucitado y de regreso a la gloria que tuvo antes. Por eso la idea esta de gloria como un reflejo, como una luz, lo presenta así, que Juan dice, lo describe, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una luz. Ese es el Cristo. En Él hemos creído. Y hay otra cosa, hermanos, sobre la gloria de Cristo. Y estos son de esas cosas que yo no entiendo. Y me he hecho preguntas y no tengo respuesta, y posiblemente ustedes tampoco. Pero en el capítulo 21, por ejemplo, una de las cosas que dice Juan sobre la ciudad y sobre Cristo, 21-23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol. Si todos, y en Panamá, ustedes no pueden quejarse de que el sol les falte. Ahí tienen abundancia de sol. Pueden salir casi que cualquiera, levantan los ojos en el sol y uno no puede permanecer más de pocos segundos con la vista hacia el sol por el brillo. No lo podemos tolerar. Y dice Juan, que en la nueva ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria, el esplendor de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y siempre he dicho, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros si no hay sol? Entonces, como no hay luna,
Entonces, toda la dinámica de cómo opera la tierra, la marea, bueno, no va a haber mar tampoco. Entonces, ¿cómo va a haber la purificación del aire? Bueno, no va a haber contaminación. Y hay un montón de cosas que nosotros pensamos desde la perspectiva aquí hoy, en este mundo que ha caído y no nos encaja, no le encontramos explicación, no le encontramos lógica, cómo va a ser. Bueno, aquí lo que está diciendo sobre ese reflejo, sobre ese resplandor, que el sol, ese astro que nos parece inmenso y a una enorme distancia, no va a hacer falta porque el Señor va a ser la lumbrera de la nueva ciudad. De esto se habla la idea de gloria. Y cuando aparecen allí Elías y Moisés, especialmente Moisés tiene una historia interesante con Dios sobre esto. Y Moisés, que vivió unos 1400 años antes del Señor Jesús, Moisés quería verle la cara a Dios, quería verle el rostro a Dios. ¿Recuerdan esa historia? Y Moisés le dice, bueno, cuando está ahí para morir en el monte Nebo, al otro lado o al este del Jordán, Dios no deja que Moisés entre en la tierra prometida. Y la mención es por esto. Dice que ahí murió, esto está en Deuteronomio capítulo 34, versículos del 4 al 6, dice, te permito ver la tierra con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle y en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Quien haya conocido Jehová, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y dice, y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y cuando Moisés le pide a Dios, déjame ver tu rostro, Dios le dice, no te puedo dejar ver mi rostro porque no hay una persona, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Y entonces Dios, paciente y misericordioso, le dice, hagamos esto, escóndete entre estas paredes, en esta montaña, y yo voy a poner mi mano y voy a pasar y vas a ver mi espalda. Por supuesto, a esto se le llama antropomorfismo. No es que Dios es un hombre como cualquiera de nosotros y tenga espalda como cualquiera de nosotros, pero la idea es, te voy a dejar ver algo de mi gloria. Y recuerdan qué pasó cuando Moisés pasó 40, o qué ocurrió cuando pasó 40 días con Dios en el monte. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas, dice el texto así literal, su piel era brillante y las personas no podían resistir ver el brillo de la cara de Moisés, la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de la gloria, tenemos que pensar en que es algo propio de la naturaleza de Dios, que nosotros los humanos lo percibimos como un brillo, como un resplandor. Se puede hablar de su pureza, se puede hablar de su divinidad, se puede hablar de su condición como única y como verdaderamente otro, distinto de toda la creación. Ese es el Dios nuestro. Y allí el Señor Jesús, en la transfiguración, les muestra a estos tres discípulos
un poquito de su gloria. Y esto en un sentido es una certeza de que Él es Dios, pero también para el Señor Jesús como hombre, el encontrarse con Moisés, que estuvo muerto ya hacía tantos años y ahora está vivo y hablando con él, encontrarse con Elías, que había sido llevado o raptado hacía cerca de 800 años, y ahora están ambos en la misma presencia de Dios, compartiendo su gloria y hablando de aquello que Jesús iba a hacer. Por un lado, creo yo que las implicaciones son, como ya mencioné, es que la muerte no iba a tener la palabra final sobre Jesús, y que por su muerte el Señor Jesús iba a llevar a muchos hermanos a la gloria, como dice Hebreos capítulo 1. Entonces, pensemos por un momento en la parte final del texto, o en la última escena. La última escena es que de la nube viene una voz que dijo, o que decía: este es mi hijo amado, a él oído. Esa es la certificación del Padre de que Jesús es, ya lo han dicho en la confesión que dice Pedro en el mismo capítulo, versículo 20, dice: y él les dijo: ¿vosotros quién decís que sois? Que soy. Entonces respondiendo, Pedro dijo: el Cristo de Dios. Y aquí Dios dice: sí, es el Cristo mío. Sí, es el Cristo mío. ¿Y qué es lo que hay que hacer ante tal revelación? ¿Qué es lo que hay que hacer ante esto que Dios nos está mostrando? El Padre dice: a él oíd. A él oíd. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es: todos los que les veo la cara en pantalla y los que solo veo que existen ahí al otro lado de la pantalla, oímos a Jesús, le ponemos atención al Hijo de Dios. Cuando Jesús, en Juan, Jesús dice: esta es la voluntad del Padre, que creáis a aquel que Él envió. De veras le creemos a Jesús, de veras tomamos en serio a Jesús. Hoy en la mañana fui a la iglesia, fui a dos iglesias, pero en una iglesia el pastor que enseñó usó una ilustración que dije, me parece interesante. Usualmente no pienso yo en estos términos, pero siendo un campesino, yo allá no teníamos luz eléctrica, y entonces nosotros con frecuencia mirábamos al cielo. Y obviamente sin ningún otro recurso más que el ojo, podíamos ver algunas de las constelaciones, de los grupos de las estrellas. Y pensando en la gloria de Dios, la magnificencia de Dios, la magnificencia del Hijo, la ilustración que usó este pastor, déjeme ver si encuentro un pedacito aquí y se lo comparto en pantalla. Yo no soy muy dado a ver esto porque entiendo muy poquito, pero ¿se acuerdan que nos ha enseñado de la Vía Láctea? Es decir, es un conjunto de estrellas del cual nosotros y nuestro sistema solar es solo un pedacito. Es solo un puntito en el universo. Yo no entiendo eso, pero déjenme ver
Vamos a ver si puedo compartir esto. Un minuto, 30 segundos solo para recordarnos. Que eso está por ahí, por ahí. Esta es la, la Vía Láctea, vista así como de perfil o transversal. Quité el sonido, solo miren, esta es la Vía Láctea. Y por ahí, por algún pedacito, algún lugarcito de esos, estamos nosotros. Y la Vía Láctea es solo una de las galaxias. Yo creo que eso es suficiente para recordarnos cuán pequeñitos somos nosotros como personas, como seres humanos, como humanidad, la suma de todos nosotros, y cuán grande e incomprensible es el Dios nuestro. Cuando un niño dice, ¿cuánto ama usted a sus padres? Y el niño extiende los brazos, así. ¿Cuánto nos ama Dios a nosotros? Así. ¿Cómo es Dios de grande? Así. Es inmenso, es incomprensible. Simplemente trasciende a todo esfuerzo mental, a toda lógica, a todo pensamiento nuestro. Dios, eres incomprensible. Dios, cuán grande eres tú. O como cuando Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice que es insondable Dios, su sabiduría, pero también su inmensidad. Y cómo es que Dios nos ha hecho, conoce a todos le nombre y a nosotros nos conoce por nombre. A nosotros, por nosotros, el Hijo dejó su gloria. Fue a la cruz y le ora al Padre en el capítulo 17 de Juan, le dice, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese, antes de la creación. Jesús tuvo esa, y me gusta la expresión que usa Juan, esa magnífica, y supongo yo que usa esa palabra o así se traduce en español porque no hay más palabras. ¿Cómo digo? ¿Cómo nos referimos? ¿Qué decimos del universo? El Dios que creó y sostiene el universo es ese que ahí se transformó quizá por unos minutos delante de Pedro, Juan y Jacobo para mostrar el reino, el poder. Demostró que la muerte no tuvo poder sobre Moisés, que pudo transformar a Elías para que estuviera ahí, pero que iba a ir a la cruz voluntariamente
y fue a sufrir de los ancianos y de los sacerdotes y de los escribas, fue a morir voluntariamente. Es el Dios del universo que se humanó para que nosotros, para que usted y yo, para que cada uno de los que me están oyendo ahorita, para que tengamos el perdón y la vida eterna. Esto es incomprensible. Y por eso, sin mucho más rodeo, sin mucho más decir, la palabra del Padre es a Él oír. Hermanos, la exhortación es, oigamos al Señor. Yo no sé si hay alguna área donde el Señor le ha estado hablando y usted ha estado resistiendo, donde el Señor le ha estado diciendo, deténgase, no se destruya, no desperdicie su vida, te salvé para que me sirvas, te salvé para que me honres, te salvé para mí. Si hay alguna área donde nosotros estamos con una actitud de rebelión, esta noche, en el nombre del Señor Jesús y repitiendo las palabras del Padre, digo, y con esto termino, hermanos, a Él oír. Es el Señor del universo, el Señor de la gloria. Y para allá vamos nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan buena noche.